Bienvenidos a este nuevo programa de MP Geopolítica. Hoy me acompaña Santiago Martínez de Eureka News. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, muy buenas tardes, noches. Tardes, noche para los que estamos en Europa y tardecita, mediodía para los que están en Venezuela, como es el caso de nuestro invitado de hoy, Carlos Mendoza Potelá. Él es economista de la Universidad Central de Venezuela, profesor de Economía Petrolera. Es una eminencia del petróleo, una de las personas que más sabe de petróleo de Venezuela. Fue asesor del Banco Central de Venezuela. Por mal que te pese, Carlos, es así. Hoy por hoy, cualquier persona que quiera hablar de petróleo tiene que ir a tus libros. Entre ellos, que tengo acá, Petróleo, el motivo del diablo, Nacionalismo petrolero en 4 décadas, El poder petrolero y la economía venezolana. Aparte de todo, articulista, muchos de los artículos de él lo pueden leer en Aporrea, están muchos ahí, también en algunas columnas de diarios venezolanos. También es entrevistador itinerante en los programas de petróleo y de política de Venezuela, y tiene la particularidad de que fue discípulo de una persona muy importante en la historia venezolana, como fue Juan Pablo Pérez Alfonso, autor de El petróleo, el excremento del diablo, pero también uno de los hacedores, fundadores de la Organización de Países Productores de Petróleo, de la OPEP. Bueno, Carlos, bienvenido a este espacio. ¿Cómo está todo por allá por Venezuela en una semana bastante cargada de la que vamos a estar hablando, sobre todo en el final de la entrevista, con este arancel a los compradores de petróleo venezolano? Bastante difícil las circunstancias por aquí. Buenas tardes, buenas noches para ustedes. Sí, aquí las cosas, ahorita estamos de alguna manera en el centro negativo de la política y la geopolítica norteamericana en América, y no sé si en el resto del mundo también, con la perspectiva de colocar aranceles a cualquiera que compre petróleo venezolano de cualquier parte. Bueno, sobre eso pues, espero que tú comentes y me preguntes para responderte. Claro, lo primero para arrancar es que hoy por hoy tenemos la particularidad de que algo que a lo largo de la historia de la geopolítica mundial no era normal, pero que hace ya más de 10, 15 años se ha vuelto una realidad, que es el hecho de que Estados Unidos es hoy por hoy el principal país productor de petróleo, gracias a la producción de fracking, y que están quizás Rusia y Arabia Saudí por debajo. ¿Cómo lees vos el actual contexto geopolítico relacionado con la necesidad energética que tiene Estados Unidos, que siempre ha sido, en las últimas 3 décadas, quien termina teniendo generalmente una parte de la iniciativa en ser uno de los principales compradores? Ahora es uno de los principales compradores y, bueno, y ahora es uno de los principales productores, está en los dos lados del mostrador. ¿Cómo describirías ese proceso y lo explicarías ahora con lo que está pasando y con las movidas que está haciendo también Estados Unidos y un gobierno como el de Donald Trump, que llegó financiado por intereses petroleros, por grandes petroleros? Harold Hamm, uno de ellos, de Continental Resources, pero también está Chevron, está ExxonMobil también, que tienen su papel dentro de la administración. Okay. Mira, siempre hay que tener la perspectiva histórica. Estados Unidos, el país, fue el fundador del negocio petrolero en 1856,
con el pozo de Drake, este tipo de cosas. Y durante mucho tiempo fue el principal productor y el principal exportador de petróleo. Estados Unidos construyó el mundo petrolero, desde que Rockefeller con un barco distribuyó 100.000 lamparitas de queroseno en las costas de China e creó el mercado de queroseno mundial, para comenzar por allí. Y luego la guerra hicieron del petróleo y la gasolina un producto mundial, y durante todo ese tiempo, hasta 1971, Estados Unidos fue el primer productor mundial y el primer consumidor mundial, junto con su suministrador estrella, que era Venezuela. Venezuela también hasta 1971. En 1971 Venezuela alcanzó la cúspide de su producción, que más nunca volvió, porque fue explotada a mansalva desde 1920, y bueno, se crearon 50.000 pozos petroleros por donde salió el petróleo venezolano drenado, y los yacimientos no fueron bien mantenidos. Y cosas. Las circunstancias fueron tales que las propias compañías petroleras, ante las posibilidades conflictivas en Venezuela, propusieron una nacionalización. Cuando Venezuela estaba dispuesta a tomar su industria, según la ley, en 1983, en 1971 las compañías petroleras comenzaron a proponer una nacionalización gestionada por ellos. Y así fue como se dio una nacionalización en la cual las antiguas filiales transnacionales se convirtieron ellas mismas en empresas estatales dirigidas por sus mismos gerentes, que ya eran venezolanos, según un plan que habían dirigido ellos desde el 68 de venezolanización de la gerencia. Entonces hicieron una nacionalización acorde a sus intereses, y comenzaron a diseñar proyectos y planes para expandir aún más la industria petrolera venezolana, más allá de sus propios intereses. Y el objetivo fundamental de eso fue la faja petrolífera del Orinoco, una cosa muy complicada que las compañías privadas no estaban dispuestas a participar, pero que el Departamento de Estado y todos los think tanks geopolíticos del mundo consideraban como el futuro del petróleo mundial, que iba a sostener la producción de petróleo hasta el año 2050. Entonces, allí comenzó pues un proceso en donde comenzó la nacionalización y comenzó la desnacionalización de la industria petrolera del futuro. Bueno, Venezuela no volvió a alcanzar más nunca la cota de 1971, se comenzó a manifestar, independientemente de planes millonarios, la tendencia irreversible a la declinación de sus yacimientos convencionales, y el inmenso yacimiento de la faja del Orinoco, tal vez la mayor acumulación de petróleo sobre la tierra, nunca estuvo listo, porque no es cualquier petróleo, es un petróleo extra pesado que tiene que ser procesado, mejorado, convertido en petróleo mediano liviano, etc. Y eso no tenía perspectivas económicas, y lo sabían las compañías petroleras, y querían que Venezuela asumiera eso, incluso con la amenaza de Brasil, que podía tomar el sur de Venezuela en los tiempos de la dictadura de Gaspacho Médici y compañía. Bueno, lo cierto del caso es que Venezuela siempre ha estado en el panorama estratégico norteamericano. Y bueno, con idas y vueltas siempre hemos estado allí. Bueno, se nacionalizaron, se hicieron empresas mixtas, hay una nacionalización muy conveniente para las compañías. Algunas de ellas protestaron, no les gustaron los activos. Tenemos conflictos con ExxonMobil y con ConocoPhillips, que nos quieren expropiar las refinerías que se montaron en los Estados Unidos precisamente por insistencia en ese expansionismo petrolero. Bueno, lo cierto es el caso que siempre hemos estado en la mira geopolítica, geoestratégica de los petroleros norteamericanos y del gobierno norteamericano. Lo que está pasando ahorita no es extraño. Lo extraño es el estilo Trump. El estilo Trump
que es un estilo agresivo, un estilo que, bueno, que quiere implantar una geopolítica moderna y que quiere, bueno, ustedes pueden ver, ustedes conocen más que yo, todo el proceso que ha vivido en estos últimos 2 meses, desde las amenazas a Ucrania para que llegue a acuerdos, todo ese tipo de cosas, los conflictos con la Unión Europea, todo eso tiene que ver con un estilo, el estilo Trump. Y ese estilo Trump se está fundamentando también en la existencia de un gobierno en Venezuela que tiene mínimos históricos de aprobación, que es clasificado por dictadura como dictadura por la mayoría del espectro político venezolano, y que, bueno, según todo el mundo, pues el 28 de julio perdió unas elecciones y no las reconoció, y está allí un conflicto político interno gravísimo, que, bueno, que está apelando, entre otras cosas, a el apoyo norteamericano. Además, lo ha estado apelando desde hace años, desde los tiempos de Bush. Desde los tiempos de Bush hay una política que llaman la salida, y que conciben la salida política venezolana solamente en el apoyo norteamericano, incluso militar, a esa salida. Y eso se había contenido, fracasó con el gobierno interino anterior y todo este tipo de cosas, y se habían apostado, pues, la oposición en general, la democrática y la antidemocrática, a una salida pacífica, a una salida electoral que consiguió un triunfo. El triunfo fue desconocido, y entonces se vuelve de nuevo a la búsqueda del apoyo norteamericano, y ese apoyo norteamericano es con iniciativa propia norteamericana, de paso, y sin importar qué es lo que va a pasar con la oposición, está tomando decisiones sobre el destino de Venezuela, incluso amenazando a otros países que puedan apoyar comprándole petróleo con la última disposición que ustedes conocen. Este es más o menos un resumen a marcha forzada de 105 años de historia petrolera venezolana. Ahí, Santiago, vos tenés los compradores de petróleo en este momento, que se le aplicaría el arancel del 25%. Este es la de productores, pero hay No me lo mandaste al final. está abajo del guión. Bueno, acá tenemos los países productores, que era un poco lo que te preguntaba en el principio, Carlos, de este nuevo panorama que hay, donde hay 3 países, donde hay incluso algunos analistas que hablan de la posibilidad que haya un acuerdo a 3 bandas, Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia, para controlar el precio del petróleo. Esto que se dio un acuerdo ya en la primera administración entre el príncipe bin Salman, Saudí, Vladimir Putin y Donald Trump en su momento, para algunas acciones coordinadas de la OPEP más Rusia y Estados Unidos, en función de apuntalar los precios petroleros. ¿Cuál es tu opinión al respecto de la posibilidad que pueda volver a haber una alianza entre los 3 primeros países productores de petróleo, cuando, por ejemplo, las reuniones sobre Ucrania se están dando en la capital saudí? Es claro, Arabia Saudita siempre ha sido un aliado de Estados Unidos en lo político, pero en lo petrolero, Arabia Saudita siempre ha sido fiel a su condición de país exportador neto de petróleo. Yo quiero recordarte que la OPEP es una asociación de países exportadores netos de petróleo, y eso significa países que dependen fundamentalmente del petróleo para los 70-80% de su economía. México, Estados Unidos, Rusia, en 1960, y hasta Argentina también, eran grandes países productores de petróleo, pero no eran exportadores netos, en el sentido de que no exportaban más nada. Los sauditas, que tenían desierto y petróleo. Venezuela tenía el 80% de su producción exportable, 85 más o menos, era petróleo. El 80% de su Producto Interno Bruto,
de sus exportaciones casi al 94%. Solamente se salvaban unas pocas exportaciones de aluminio y hierro, pero fuera de eso, más nada. Entonces, igual y Arabia Saudita, Cuba y Qatar comparten esa condición. Y esa es la condición de la OPEP. Y eso determina unos intereses bastante diversos de otro productor de petróleo como los Estados Unidos. El petróleo es una de tantos intereses económicos de los Estados Unidos, igual México, igual Argentina, igual cualquier país que produzca petróleo y que el petróleo sea pues, el 10, el 15, el 5% de su economía. Entonces, las perspectivas estratégicas son distintas. Entonces, y las perspectivas con respecto a los precios y con respecto a la producción, fíjate tú, la OPEP, que es la mayor acumulación de petróleo factible de exportar, mantiene unas cuotas de petróleo sin exportar para sostener el precio. Eso es lo que ha llevado durante toda su existencia a conflictos con los Estados Unidos, incluso con otros países, hasta los de la América Latina, donde siempre tuvimos la fama de que nosotros expoliábamos a los demás países con los precios del petróleo y que, bueno, había conflictos incluso para nuestra incorporación en el Grupo Andino o en la ALALC, en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, porque las condiciones de nuestra participación, de nuestra relación económica con otros países estaba demasiado sesgada por nuestra condición de exportador de petróleo que trataba de maximizar sus ingresos por esa vía. Y eso contradecía mucho los intereses de un acuerdo económico conjunto, para ponértelo solamente en el caso de América Latina. Pero en general, a nivel global, la OPEP representa eso. Entonces, si es posible, si es factible, desde luego, ¿quién sostiene geopolíticamente a Arabia Saudita en tiempos de la Unión Soviética o recientemente? Los Estados Unidos, Occidente. Es un y bueno, Estados Unidos, por cierto, hasta ha cambiado mucho también su condición, al igual que Venezuela, eran los dos primeros productores de petróleo, pero eso terminó en el 71. La ruta de crecimiento exponencial de la producción de petróleo entre 1945 terminó en 1971, tanto para Estados Unidos como para Venezuela. ¿Qué pasó con Estados Unidos? Que luego, en 2010, 12, 14, descubrieron que ahí había unas rocas impermeables, porosas pero impermeables, que antes no se sabía cómo explotarlo, y se descubrió la fracturación hidráulica, hydrofracturing, lo que se denomina fracking normalmente. Eso permitió liberar una cantidad gigantesca de petróleo, porque Estados Unidos, que producía 12, 15 millones de barriles en el 71, llegó a 6, 7, 5, por ahí en el 83, 82. Bueno, y volvió de nuevo hasta el sitial en que está ahorita, de ser el máximo productor mundial, por vía shale oil, que nosotros en español, por la riqueza del español, le decimos esquisto, pero no es cierto. El shale es uno de tantas piedras, son las lutitas. En español son lutitas. El shale oil son el petróleo de lutitas, un tipo de roca muy especial que son impermeables y que hay que fracturarlas, y se descubrió el mecanismo de fracturarlas con agua, pues un chorro de agua, y por eso es hydrofracturing. Bueno, lo cierto es el caso que eso cambió radicalmente el panorama mundial cuando Estados Unidos era un enemigo de la OPEP como principal consumidor, y bueno, en la medida que se convierte también en productor, se bajan un poco las tendencias, las presiones contra la OPEP, y hoy en día Estados Unidos le dice a la OPEP: aumenta, disminuye, baja, y tiene acuerdos sobre ese sentido. Con respecto a Venezuela, la OPEP hasta ahora no ha manifestado, ni tiene por qué, porque la significación de Venezuela ahorita con respecto a la OPEP es mínima.
nuestra posición, que había sido, para que ustedes vean la diferencia. Cuando se fundó la OPEP, Venezuela, el primer exportador desde un territorio hacia el resto del mundo por parte de las compañías petroleras, producía 13 veces más que Arabia Saudita, un país que había nacido en 1946. No había todavía. Pero ya hoy en día, bueno, las cosas son distintas. Venezuela llegó el año pasado, hace un año y pico, a casi 400.000 barriles diarios, cuando tenía años produciendo. En 1971 llegó a producir 3.700.000 y cayó durante un tiempo y siguió produciendo 3.200.000, 2.800.000 durante un tiempo. Pero desde el 2016 para acá ha caído en flecha. Entonces, la importancia petrolera de Venezuela para el mercado petrolero es muy, muy, muy relativa. Tal vez hay uno que yo siempre cito y que hemos citado todos, que es, por ejemplo, que a las refinerías del Golfo de México, ahora según Trump de América, que están allí en Kansas, en Texas, en Florida, esas refinerías fueron diseñadas en los años 50, 60 para consumir el petróleo que llegaba del mayor exportador de Venezuela. Entonces, esas refinerías están acondicionadas para consumir petróleo pesado ácido, de 17 a 25 grados con alto contenido de azufre. Muy bien, ¿cuál es el petróleo venezolano? Pero los conflictos han llevado a que, bueno, no. Sin embargo, los intereses de compañías que están establecidas allí siempre presionaron para lograr un mecanismo de acuerdo. Y este es el caso de Chevron. Es el caso de Chevron, que es la mayor consumidora de petróleo, suministradora de petróleo al sur de los Estados Unidos. Y le suministra petróleo a las compañías Valero, ConocoPhillips, etcétera, todas esas compañías que están en el sur de los Estados Unidos. Desde ese punto de vista, el petróleo de Venezuela es muy conveniente, no para los Estados Unidos, para lo que llaman el PAC-3, esa área de los Estados Unidos que forma el Golfo de México, donde están precisamente también las mayores refinerías, etcétera, que fueron en su origen diseñadas para consumir petróleo venezolano. Pero eso es una minucia actualmente, tratándose de que lo que suministra Venezuela a ese sector está en el orden de los 300.000 barriles diarios. Claro, tú dices, bueno, pero sí, porque Estados Unidos no suministra el mismo a través de oleoductos, porque los oleoductos no fueron construidos en épocas anteriores, fueron condenados por razones ambientales, y el Keystone, que venía de Canadá y que ha podido traer el petróleo crudo pesado equivalente al venezolano desde Canadá, atravesando todos los Estados Unidos, no llegó. Y tampoco el petróleo de Texas eso ameritaría para ser consumido una modificación tecnológica que tal vez no es viable en las condiciones perspectivas del mercado petrolero contemporáneo. Entonces, la importancia del petróleo venezolano es inmediata y de corto plazo, además, porque bueno, según mi perspectiva, yo creo que el petróleo está de salida como componente, aunque es una salida muy larga, está de salida como componente de la fórmula energética contemporánea. ¿Por qué? Estados Unidos mismo, que descubrió esa fantasía, esa fantástica cosa del fracking, ya llegó al tope del fracking. Estados Unidos no va a seguir colocado en ese lugar, porque el fracking, Trump dice drill baby drill, pero las compañías dicen no, porque drill baby drill significa perforar hoy para producir en el fracking, que es muy rápido, dentro de 5 años. Pero dentro de 5 años, las perspectivas del mercado no me dicen que yo tengo garantizado una demanda. Entonces, drill baby, no, un momentico, vamos a tratar de explotar lo que tenemos, de aumentar la cantidad máxima que podamos, y eso allí entra de nuevo Venezuela. Bueno, si tenemos ya los campos perforados, si en Venezuela tenemos 18.000 campos categoría 1 cerrados,
Es decir, quiere decir que pueden ser puestos en producción. Sí, son 18.000. Sí, ¿qué pasa? Que son campitos de 50.000, 20.000, 30.000 barriles diarios, pero son 18.000. Entonces, esos podrían ser directamente puestos en producción y hasta que se agoten en 7, 8, 10 años. Bueno, Venezuela podría estar produciendo, por ejemplo, está produciendo, no llega todavía al millón, está coqueteando con el millón ahí después de años, podría estar produciendo durante 60 años más 2 millones de barriles diarios. Porque, claro, aquí los petroleros estiman que podemos llegar a 5 millones en 6 años, pero las expectativas mundiales del petróleo no dan para eso. Y la emergencia de nuevos productores de petróleo liviano en Guyana y en otros países de África, por ejemplo, también, hasta en Surinam y en Vaca Muerta. Es decir, hay una hora Carlos, ¿qué pasa y ¿qué pasa con los precios? Porque vos dijiste algo muy importante ahí, que es, bueno, los petroleros que apoyaron a Donald Trump, cuando escucharon esta promesa de perforar, 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 se respondieron un poco con el bolsillo diciendo no, bueno, no nos parece. También hablan de que los precios históricamente están estancados y están por debajo de los históricos, si se tiene en cuenta la inflación, la demanda global de petróleo que hay y la cantidad de oferta. Se dice que estamos en un momento del mercado petrolero donde posiblemente en cualquier momento pueda haber una caída que los productores con recortes no van a poder sostener. O sea, tiene que salir del mercado una parte importante de la producción petrolera para que hayan precios altos del petróleo. No sé cómo es tu opinión, esto se lo escuché más que nada a Javier Blas, el columnista de materias primas de Bloomberg. Me gustaría conocer tu opinión. Mira, esta es una discusión que tiene años desde que comenzó la cuestión climática, la crisis climática. Y el Acuerdo de París de mantener el nivel de la temperatura histórica, pues, un crecimiento de solo 1,5 grados centígrados. Pero esa énfasis climático que tuvo mucha fuerza, que llevó, por ejemplo, a British Petroleum a definirse como una compañía verde que iba a dejar de ser petrolera para convertirse en energética, minimizando su esfuerzo petrolero, que lo llevó después del derrame, ¿no? Después de aquel derrame no solo por el derrame, por las expectativas mundiales a partir del Acuerdo de París y todas estas cosas del calentamiento global, asumiendo una posición responsable en ese sentido como petrolero. Queremos seguir siendo una compañía energética. Bueno, vamos a mantener nuestros intereses petroleros mientras podamos, pero no lo vamos a expandir muchísimo más porque estamos colaborando con el cambio climático negativo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que meterle un gran porcentaje de inversión a la energía eólica y maremotriz y solar. Y entonces, bueno, y se intentó, pues. Bueno, hoy en día, ahorita, en las condiciones actuales del gobierno, British Petroleum está vendiendo sus parques eólicos que tienen el Mar del Norte, porque no está ahorita muy sí señor con eso de ser una compañía energética y está incentivando sus intereses petroleros, pero también con cierta cuidado. Tampoco es que voy a proponer una campaña exploratoria para aumentar el petróleo que yo manejo hasta 4 millones de barriles diarios más. No, es mantenerle el nivel de producción en perspectiva de cómo evoluciona la demanda. Todo el mundo, claro, los más optimistas son las ODP. Las perspectivas, la evolución del consumo de petróleo fue así. Del 46 al 70, exponencial. Del 70 al 2000, bueno, un crecimiento allí también no fue exponencial y ese crecimiento se ha mantenido en un rumbo que podríamos llamar parabólico. Todavía una parábola ascendente, pero no una
no vertical, una parábola ascendente. El fracking norteamericano introdujo una cierta aceleración, pero el fracking norteamericano tiene vida corta. Y eso lo saben todo el perforador de fracking, que eso es una cosa que explota y está 7 años produciendo y cae repentinamente. Entonces, en la medida que se descubren yacimientos de fracking, bueno, se siguen posponiendo 7 años, 8 años la vida del petróleo, pero no 30, no 50, como en el caso de Arabia Saudita, Venezuela. Entonces, Estados Unidos tiene muchísimas menos reservas que Venezuela o que Arabia Saudita, y mucho menos que Rusia también. Entonces, y es una reserva que llegó a su pico de explotación. Ellos están explotando cerca del 90%, 80% de su capacidad. En cambio que Arabia Saudita, Rusia, Venezuela, ¿cuánto es la producción de Venezuela con respecto a sus perspectivas a largo plazo? El 0,5%, algo así. Y Arabia Saudita también. Entonces, Estados Unidos está quemando su cohete, quemando su fuego artificial rápidamente. Pero lo estaba haciendo antes, lo estaba haciendo pensando en una perspectiva, haciendo también, acelerando también sus planes de energía alternativa. ¿Cuál es la contradicción de Trump? Que quiere acelerar la producción de petróleo sin estar pensando que su base de recursos no da para eso y que se va a encontrar de repente huérfano y va a tener que pedir perdón entonces a los grandes productores y va a tener que aceptar mayores precios. Pero eso no le importa a Trump. Ya habrán pasado 7 años. Eso sucederá dentro de 7, 8 años y ya no por ahí para que le exijan. Otro pagará los platos rotos, ¿no? Sí, otro va a pagar los platos rotos. Sí. Pero bueno, sí, Santiago. Si me permitís una pregunta, es una curiosidad, ¿no? Y yo creo que le va a interesar mucho a la gente. ¿Qué diferencia? Bueno, aparte de la diferencia ecológica y todo, que el fracking, por lo que tenemos entendido todos, es bastante devastador con la naturaleza, ¿qué diferencia hay de precios de extracción? Es decir, ¿cuánto le cuesta extraer un barril a Venezuela, a Arabia Saudí, a Rusia o a Estados Unidos con fracking? Bueno, Estados Unidos, en las cuencas tradicionales, es el productor más costoso, pero el fracking es todavía más costoso. En Arabia Saudita es posible que el costo de producción esté por alrededor de $2, $3, $5. En Venezuela, por el envejecimiento de los yacimientos, por un lado, y porque sus yacimientos nuevos son de la faja del Orinoco, extra pesados, y que hay que mejorarlos, hay que licuarlos, pues hay que diluirlos con diluyentes que tienen que ser importados y cosas de esas. Es posible que el costo de producción pase de 15, $16 el barril, pero Estados Unidos pasa de largo por encima de eso. Pero eso no le importa, porque su estrategia es hoy, y no importa lo que viene después. Después vendrá la geopolítica, bueno, Venezuela la tenemos ahí, Arabia Saudita también. Entonces, bueno, el problema es que cuando uno analiza desde el punto de vista nacional, ¿no? Dice, bueno, de la nación venezolana, de una nación que no es Argentina, que Vaca Muerta puede ser analizada de cualquier manera, porque Argentina produce soya, vaca, produce cualquier cosa distinta y el petróleo es una cosita que está comenzando a salir por allí. ¿No? Pero para Venezuela, que es el 90% de su potencial económico, nosotros tenemos que ver cómo, bueno, desde 1981, yo formo parte de un grupo que encabezado por 1978, por Juan Pablo Pérez Alfonso, por Francisco Mieres, que proponían el diseño de una Venezuela post-petróleo. Nos han dicho locos de 1000 maneras, ¿no? Pero Venezuela es un país que tiene las potencialidades de desarrollo de otro tipo de producción gigantesca. Me decía un ingeniero agrónomo que Venezuela tiene la posibilidad de alimentar 6 países iguales a él, simplemente con su agroindustria y su cosa, pero no los tiene desarrollados. En Venezuela nace la pesca del Caribe. En los manglares venezolanos
nacen todos los peces que se pescan en Florida. Bueno, para ponerte un ejemplo de cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, pero nada de eso ha sido desarrollado. Eso es simplemente una historia que tenemos allí. Mira, ¿dónde nacen los atunes y los pargos y los meros? En la costa de Monaga y el Tamacuro, en los manglares. Muy bien, ahí están los alevines. Y luego salen al Pacífico, al Mar Caribe, y entonces son la pesca de Puerto Rico, de República Dominicana, de Cuba y de Estados Unidos. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, pero ese es el destino que uno está precaviendo desde hace tiempo, que Venezuela tiene que desarrollar su agroindustria, sobre todo su agroindustria, y sus potenciales pesqueros, forestales, etc. Pero ¿no? Si tenemos la mayor reserva petrolera del mundo, falso. Tenemos la mayor acumulación de petróleo sobre la tierra, pero es un petróleo que tal vez el 15% del petróleo que se fosilizó, de la vida que se fosilizó en el mundo, entre hace 90 y 80 millones de años, estaba ahí en la faja del Orinoco. El problema, bueno, es una cosa increíble. El problema es que eso no es petróleo vendible hoy. Eso es una cosa que requiere unas inversiones de larga data y de difícil recuperación en condiciones en que el mercado no va a seguir exigiendo ese tipo de petróleo y está descubriendo el petróleo fácil mucho más en otras partes, ¿no? En Brasil ya es el séptimo productor mundial y bueno, hasta el ecologista Lula se está bajando la guardia con respecto a un inmenso yacimiento que hay en la desembocadura del Amazonas, nada más y nada menos. Frente a Bucios y en el Presal hay una gigantesca cantidad de petróleo, pero ¿qué petróleo es? Petróleo de 20, 30 grados, 25 grados, cualquiera, bueno, petróleo que puede ser usado directamente hoy. El petróleo de Venezuela en la faja del Orinoco inmenso, petróleo de 4 grados. Ustedes han tomado gelatina, ¿verdad? Traten de comerse una gelatina con un pitillo. Eso es lo que el problema que tienen las bombas. Tómense hoy una gelatina con un pitillo y verán qué dicen sus oídos. Bueno, es más o menos el problema, pero además de eso, ese petróleo no es directamente utilizable. Hay que diluirlo y hay que quitarle azufre y hay que quitarle carbón. Las montañas de carbón que están en el sitio donde están acumuladas, donde están concentradas 4 de los mejoradores, que son los que lograron instalarse, una capacidad de 250.000 barriles diarios, producen unas montañas de 200, 300, 400 metros de alto durante 3 kilómetros de carbón. Carbón que se dispersa y que afecta a los pulmones de todas las poblaciones del norte del estado en Suárez. Bueno, lograron recientemente bajar esa montaña, pero ese es un costo adicional. Desde luego, el azufre se puede vender, pero fíjate todo el proceso. Hay que sacarle el carbón, hay que sacarle el azufre. Y bueno, ¿a qué precio se va a vender el petróleo? Al mismo precio que se vende un petróleo que cuesta $5 extraerlo. En Arabia Saudita, en Kuwait o en Qatar. Carlos. Y en Estados Unidos cuesta 5, 7, 10 dólares o 14 dólares. Pero en Venezuela cuesta 20. ¿El iraní es un crudo ligero o es un crudo pesado? Es un crudo ligero, sí, es un crudo ligero. De calidad, ¿no? Sí, bueno, calidad, depende de cuál calidad, llamas tu calidad. Yeah. Bueno, es más liviano, pues. Venezuela importa condensados de Irán. Quiere decir que tiene una producción. Fíjate que lo que pasa es que el petróleo es un continuo entre el gas y el petróleo. Y entonces hay hidrocarburos líquidos que son casi gas, que son gas en el yacimiento y que cuando suben a condiciones
de presión y temperatura atmosférica se condensan. Por eso se llaman condensados. Pero son una mezcla como de querosén, gasolina, gasoil, son condensados. Son un petróleo ya pre-refinado por la naturaleza, porque eran gas en el yacimiento y se condensan en condiciones atmosféricas. Bueno, eso es valiosísimo. Venezuela tiene yacimientos de ese tipo, pero muy poquitos. Y entonces para utilizar, para poder mover el petróleo de la faja, necesita condensados. ¿De dónde los ha traído? De Irán, de Cuba y de cualquier otro país, pero sobre todo de Irán. De Argelia. Entonces, en algún momento, ¿no? Está sancionado por los Estados Unidos. Entonces, dos sanciones allí. Ustedes ven la complejidad geopolítica de que Venezuela, para producir su petróleo de la faja, tiene que traer condensado iraní, ¿no? Claro, también puede comprar crudo argelino o crudo Bonny Light de Nigeria, que son extralivianos y que pueden servir como diluyentes, pero son más costosos porque ya son crudos que tienen un valor muy establecido. Carlos, con la noticia de esta semana, que fue este arancel del 25% a todos los que quieran comprar petróleo venezolano, y el mismo día se extiende por 60 días la licencia, el permiso para operar en Venezuela de Chevron, típico, ¿no? Típico Trump. Y se pone la titularidad de quien, o sea, quien queda a cargo de decidir a quién se le aplica un arancel del 25% a los productos que importa Estados Unidos, al secretario de Estado Marco Rubio. A ver, la gran mayoría del mundo dijo, esta es una maniobra para quedarse con el petróleo venezolano a precios mucho más bajos, porque, bueno, los aranceles no se le aplican a las empresas estadounidenses. Bueno, una empresa estadounidense que no tenga un permiso puede decir, bueno, lo compro en el mercado negro con descuentos y compro un petróleo mucho más barato, y acá están todas, vos hablabas, ¿no? Las refinerías que de la costa del Golfo de México, Texas, Florida, Luisiana, que se dedican a fabricar asfalto, entre otros productos, y hay varios empresarios de asfalto. Hay uno en particular que está haciendo lobby por un acuerdo entre Maduro y Trump. Me gustaría, ¿qué opinás vos? ¿Es una maniobra para quedarse con todo el petróleo venezolano, para que se lo queden estas 3 o 4 compañías petroleras de las que hablamos, ¿no? Chevron, Valero Energy, Conoco, que están haciendo negocio con ese petróleo? Sí, forma parte de eso, pero fundamentalmente es la política de Trump. No, a Trump el petróleo le interesa marginalmente. El problema es la política, y su política es derrumbar al gobierno de Maduro, y para eso tiene el apoyo de la ¿cómo se llama? De la oposición de extrema derecha venezolana, aunque Maduro no tiene ninguna popularidad en el resto del país. Quien está casado con esas políticas de Trump es y de Bush, desde los tiempos de Bush, es María Corina Machado, pues. Y ella ha dado su buena su beneplácito a esta decisión. Lo dijo ayer, lo dijo anteayer también, está por ahí en las redes, de que está muy bien, pues, que llegar hasta presionar hasta lograr la salida de Maduro. Hay mucha gente que está de acuerdo con eso, aunque no comparte el extremismo político de la señora Machado, pero, y desde luego yo no estoy en ese cuadro, pero es así. Ella está respondiendo a la estrategia que se inició con Bush, que llamaban la salida, que estaban distribuidos, estuvieron allí haciendo cabildeo en Estados Unidos, y bueno, la oposición venezolana que está exiliada en los Estados Unidos, que maneja, por ejemplo, las compañías petroleras venezolanas allá en el sur de los Estados Unidos, Citgo, una compañía que es el resultado de un pésimo negocio, pero que de todas maneras quedó un residuo que vale mucho, que tiene un valor aproximado
de 14, 16 mil millones de dólares, después de haber invertido 300 mil, ¿no? Algo tenía que haber cagado, pero eso fue lo Una que de las quedó. principales refinerías de Estados Unidos, ¿no? Sí, que Sí, de Estados Unidos, de fue Corpus Christi. transferida a una directiva petroleras y a unas otras que tuvieron arbitrajes internacionales, procesos judiciales con Venezuela, que la reclaman para cobrar los arbitrajes que perdió Exacto, Venezuela. exacto. Sí, eso ya está en manos bueno, que ya decidió que sí, pero que tú sabes, todos los trámites legales han pospuesto la cosa, pero desde Sí, el sí. punto de vista de la figura esa del alter ego, el otro yo, que yo siempre lo comparo con el otro yo del doctor Merengue, que es tan caro a ustedes. Bueno, bueno, sí, la PDVSA meritocrática, la PDVSA hasta los años 90, construyó un mundo en el exterior, 17 refinerías y como 54 filiales en todo el mundo, como una especie de contenedores de ingresos para que el ingreso no llegara a Venezuela. Y entonces, bueno, filiales en Holanda, en Panamá, en Liechtenstein, en cualquier parte del mundo hay una filial de esa PDVSA Holding. Sí, que todo eso fue de alguna manera expropiado por el gobierno de Estados Unidos y... No. Pero bueno, muchos gobiernos, tipo en República Dominicana, algunos gobiernos donde tenían representación Juan Guaidó y todo su séquito, en algunas metieron mano, o a algunas se les sacó la titularidad a PDVSA. Metieron mano en monómeros Colombo venezolanos, metieron mano en todo. Y ellos tienen una cuenta larga pendiente de miles de millones de dólares que están administrados por esa administración que está allá en Washington. No es cualquier concha de ajo, no es que metieron mano y se llevaron 500 dólares, no. Es que están manejando eso. Es una empresa que está produciendo ahorita, está procesando ahorita 1.500.000 barriles diarios, creo, de petróleo, produciendo gasolina. Es una gran empresa ahorita. Y sobre eso Venezuela no recibe nada. Todos esos ingresos están allí. No se sabe a cuánto montan hoy, de cuánto se ha pagado de deuda, si es que se ha pagado. Pero eso es una de las cosas más oscuras que tenemos nosotros. Pero Carlos, volviendo un poco a lo que te preguntaba, porque también marca un antecedente esto de un arancel, es una sanción secundaria que no es una sanción secundaria porque es un impuesto a los productos de los países que compren petróleo a Venezuela, que tranquilamente se podría aplicar con cualquier otro país, porque una de las perspectivas de Donald Trump es que las sanciones están dañando la hegemonía del patrón dólar, pero me interesa esto de cómo funciona la práctica, porque tiene nombre y apellido este arancel, se llama China. Más acá lo vemos en el gráfico de compra de países de petróleo, 69% es en Asia Pacífico, pero la gran mayoría es de China. Hay un porcentaje de la India, de Reliance, que una compañía de la India que ya dijo que no va a comprar más petróleo. Es decir, que este arancel tiene nombre y apellido y es China. Por el otro lado, la pregunta que me hago yo es, otra pregunta que me hago yo es si todo ese petróleo que Venezuela va a tener que vender por los caminos verdes, por el mercado negro, ¿tiene capacidad Estados Unidos de absorberlo a través de triangulación o comprando formalmente en esta situación? Es decir, para absorber toda esa producción de Venezuela, ¿o es un mero intento de cortar la producción de cuajo del país, como pasó en la ronda de máxima presión anterior, que lo que se hacía era sacarle todos los compradores a Venezuela con un embargo petrolero para que la industria... estimular que la industria petrolera venezolana colapse, porque por ejemplo no tenía dónde poner todo el depósito de petróleo, ¿sí? No tenía barcos por donde exportarlo. ¿Está sucediendo lo mismo o esto es distinto, en tu opinión? Es más o menos lo mismo con la diferencia de Chevron. El lobby de Chevron ha sido muy, muy grande y tiene años. El presidente de Chevron, el anterior, ya no es presidente de Chevron y tiene una compañía privada casada con los intereses
de los yacimientos petroleros en Venezuela. De hace años que Ali Moshiri, un tipo de ascendencia iraní, bueno, que fue presidente de Chevron todo este tiempo y que fue el que detuvo las perspectivas de una presión mucho mayor. Y Chevron sigue insistiendo. ¿Cuál es el motivo de Chevron? Mira, el campo Boscán, que queda en el occidente del Zulia, en el lado occidental del lago de Maracaibo, en la costa occidental del lago de Maracaibo, al norte, es un campo gigante. Es un campo gigante que Venezuela tenía en sus estadísticas como uno de los 5 campos importantes del estado Zulia, y era como el cuarto campo, con 1.400 millones de barriles de reservas. Hace 3 o 4 años, tengo decir que yo lo descubrí, o al menos el primero que logró decirlo en público, una publicación de la sociedad SPE, Sociedad de Ingenieros Petroleros de los Estados Unidos, en donde explica que Boscán es uno de los pocos campos gigantes que quedan en el mundo todavía, que es un campo donde hay más de 30.000 millones de barriles de reservas. Eso quiere decir que tiene una vida por delante muy grande, de un petróleo de 17 grados de alto contenido de azufre. Cuando dice 17 grados de alto contenido de azufre, refinerías del sur de los Estados Unidos, ya lo dices todo, pues. Ese es el campo para eso. Entonces, ¿por qué lo sabe Chevron? Bueno, porque el campo Boscán fue descubierto en 1944 por la Richmond, filial del Standard Oil de California, que hoy se llama Chevron. O sea que Chevron conoce como que lo hubiera parido, y mucho, porque la parió, porque lo parió, así fue, no es como que lo hubiera parido, porque lo parió desde 1944. Y Venezuela tiene unos datos que a lo mejor se los dieron por ahí sueltos y los operadores estiman y cosas, pero el conocimiento práctico real lo tiene Chevron. Esa es su insistencia. Y en esta última disposición, creo que posiblemente el objetivo de Rubio y otros era definitivamente cortar todo, pero Chevron, el lobby de Chevron logró, bueno, extiéndeme la licencia unos 2 meses más, para ver si en 2 meses, de acuerdo con tus objetivos políticos, si logramos los objetivos políticos en 2 meses, no dañamos la operación a largo plazo que sí vamos a tener siempre allí. Porque olvídate, ellos están buscando tumbar el gobierno, pero no dañar Boscán, porque se sabe la importancia que tiene. Entonces, bueno, si seguimos amenazando a otros y diciéndole a China y esto, pero entonces, bueno, se mantiene la prohibición, la decisión de salir de Boscán, pero lo extiendo 2 meses más. Que en esos 2 meses más hay mucho paño que cortar y mucha presión que ejercer y mucha posible revuelta popular venezolana o cualquier cosa que podamos estimular. Y luego continuaremos nuestras operaciones normales. Eso es lo que mucha gente, cuando analiza estas cosas, dice que esto es una agresión contra Venezuela que va a dañar. No. No están interesados en eso. Ellos están interesados en que salga este gobierno para luego ponerle mano a los recursos que siempre han tenido a su disposición. Terminar de ponerle mano. Pues dentro de este marco también la propuesta de María Corina Machado ha sido una privatización completa de la industria petrolera. Es lo que planteó en una conferencia hace poco en Estados Unidos con los grandes productores petroleros. No, sí, en CERAWeek, pero ayer mismo lo repitió también, está en las redes sociales hoy. Es decir, está estimulando esa política porque es la manera que ese tipo de oposición considera la salida, así lo llaman, entre comillas, la salida. Y la salida es que Estados Unidos tumbe al gobierno. Ellos no han tenido fuerza en todos estos años para tumbar el gobierno ellos mismos, entonces, bueno, vamos a hacer que Estados Unidos nos haga el trabajo. Pero claro, eso tiene un costo. Y el costo es, vamos a privatizar todo lo privatizable. Carlos,
¿Qué pasa también con ExxonMobil, que está con una producción offshore en el Esequibo, que es un área disputada, que Venezuela reconoce como propia, que Guyana en una parte está ejerciendo de alguna manera control territorial o dando más que nada concesiones para producciones energéticas, y que Exxon ha dicho varias veces que su perspectiva como gran productor petrolero ha aumentado gracias a lo que encontró en el Esequibo, y ahora, bueno, hay una disputa porque, bueno, Venezuela ha declarado que va a tomar control de esa región, ha activado el diferendo que existe entre los dos países para delimitar una salida negociada. Me gustaría que expliques cuál es la cantidad de petróleo que hay ahí, de gas, porque ExxonMobil aparece también como una de las principales empresas que está del otro lado intentando boicotear la producción de Chevron en Venezuela, y por el otro lado también promoviendo la caída del gobierno venezolano para esto mismo, ¿no? Porque ExxonMobil también fue una de las primeras empresas que no aceptó los nuevos términos y condiciones de Hugo Chávez antes del 2002, se fue de Venezuela y ha sido una de las principales empresas activistas en contra del chavismo. Sí, sí, es cierto. Bueno, mira, Guyana es una extensión de esa inmensidad que yo te decía, geológica. Queda en la misma cuenca donde queda la faja del Orinoco. Sí, hay un geólogo colombiano que, que fue jefe de exploración en Colombia, y él tiene un análisis geológico de la formación La Luna. La formación La Luna es un conjunto de acumulaciones petroleras que data de hace 80 millones de años, que comienza en el norte del Ecuador y termina en el norte del Brasil, en todo el Caribe norte. Pues. De ahí sale casi todo el petróleo de Colombia, todo el petróleo de Venezuela, todo el petróleo de Guyana, de Surinam y parte del de Brasil al norte. En Venezuela apareció la faja, llegó la faja. Pero el petróleo de Guyana es una extensión de la misma cuenca que nosotros llamamos oriental aquí dentro de la formación La Luna, que donde está la faja. Entonces las perspectivas de la cantidad de petróleo que hay allí todavía no se sabe. Las actividades exploratorias cuando comienzan tardan 10, 15, 20 años. No se saben, pero sí se sabe que son gigantescas, porque son de la misma magnitud de la que están de este lado de la frontera. De este lado de la frontera reconocida y del lado de la frontera que Venezuela reclama en el Esequibo. Pero, bueno, ese reclamo de Venezuela ha tenido problemas externos e internos. Eso es un laudo de 1899, en donde la mano tenebrosa de los ingleses y de Estados Unidos conspiraron contra una Venezuela desguarnecida que estaba en ese momento. Bueno, en ese momento se produjo la última gran guerra que tuvo Venezuela, donde, con 2 batallas de 4.000 muertos, con un bloqueo de la flota inglesa, alemana e italiana para cobrarse deudas y cosas por el estilo. En ese ambiente donde Venezuela, y entonces donde, por cierto, Estados Unidos aplicó contra las potencias extranjeras la política de Monroe, América para los americanos, y detuvo, fíjate tú cómo es, detuvo a las flotas europeas de meterse en Venezuela, porque eso es patrimonio venezolano, es norteamericano. Sin embargo, también en el laudo de 1999, bueno, tomó partido por el gobierno británico, y ese laudo definió a la Guyana británica con los límites que tiene hoy Guyana. Eso provocó siempre una condena de Venezuela, y en 1966 se llegó en Ginebra, el acuerdo de Ginebra, a un acuerdo de que esa delimitación se haría. Lo que ha pasado durante todo este tiempo, del 66 para acá, es que ninguna de las partes ha manifestado una voluntad real de negociación.
y todos quieren todo para ti, cada quien pide su parte completa. Y Venezuela pide el occidente del Esequibo, del río Esequibo, para Venezuela. Y Guyana dice, no, eso es territorio. Bueno, si Venezuela se coge el occidente del Esequibo, Guyana queda reducida a una línea así del ancho de Chile, pero más chiquita de largo, pues muy, muy chiquita. Entonces, bueno, aunque también es allí donde está la población actual de Guyana y que esa parte occidental es pura selva. Ok, pero es un territorio, pues. Y eso han habido modificaciones, ¿cómo se llama? Transacciones políticas diversas, no tan severas después por parte del gobierno venezolano. Eso se dejó caer, no se siguió accionando en los tribunales, en las Naciones Unidas, ni nada por el estilo, y por cuestiones ideológicas, en los tiempos en que, del principio del gobierno de Chávez, se aplacó porque había un gobierno de izquierda en Guyana, y entonces allí hubo una especie de nublamiento del reclamo de Venezuela, pero ahora se ha revitalizado y se ha tomado como estandarte de nacionalismo, y un nacionalismo que no se practica en otras partes, pero que se quiere practicar contra Guyana, que se supone un país débil, pero ya ustedes lo que pasa, que Marco Rubio está allí hoy. Sí, Marco Rubio está ahí, el Comando Sur siempre va a visitar ahí la división del Pentágono que está a cargo de América Latina, envía buques militares, los británicos mandaron también una expedición. De hecho, en Trinidad y Tobago, en la zona marítima fronteriza con Venezuela, también hay grandes yacimientos de gas, ¿no? Del Cerro Dragones, me parece que está queriendo meterse también la British Petroleum, ¿no? No es queriendo meterse, están en negociaciones, la Shell y British Petroleum, con Trinidad y Venezuela. Trinidad producía gas y tiene unas instalaciones de unos puertos y unas instalaciones de liquefacción de gas para exportar gas licuado. Pero a Trinidad se le acabó el gas. Entonces le quedan 2 yacimientos de gas compartidos con Venezuela, que tienen que ser explotados de conjunto con Venezuela. Es decir, en la plataforma del Tana venezolana hay 2 yacimientos al sur de Trinidad que están exactamente sobre el límite de las 2. Pero en uno, por ejemplo, el 80% es venezolano y en otro es más o menos paritaria la división. Lo cierto es que ahí hay 2 grandes yacimientos de gas que de hecho tienen que ser, y Venezuela aceptó la integración de esos yacimientos para definir qué tanto pertenece a cuál. Eso es los convenios de unificación de yacimientos. Se unificaron los yacimientos para definir qué tanto pertenece a cada parte. Y había conversaciones, pero además Venezuela tiene un gran yacimiento de gas en el norte del estado Sucre, en la península de Paria, que tiene 3 grandes yacimientos, y uno de ellos está a 17 kilómetros de Trinidad. Y entonces, y es un muy grande. Entonces, por allí comenzaron conversaciones con Trinidad, primero para unificar los yacimientos comunes, que son de gas, y segundo para comenzar a explotar el yacimiento que está muy cercano a las instalaciones de Trinidad. Es decir, Trinidad ya no tiene gas, fuera de los que comparte con Venezuela o los de Venezuela, para utilizar unas facilidades de exportación que serían muy costosas instalar en Venezuela y que serían de mutua conveniencia tanto para Venezuela como para Trinidad, como para la Shell, que está metida allí, más que British Petroleum, que también está buscando esta cosa, y se estaba tramitando en términos amigables esa posibilidad, tanto incluso con la Shell.
y con British Petroleum menos, pero también, que tiene intereses allí en las instalaciones que están allí en Trinidad. Entonces, bueno, esa es otra perspectiva gasífera de Venezuela. Es allí donde se fundamenta la circunstancia de que Venezuela es el octavo país con reservas de gas del mundo. Bueno, imagínate tú la posibilidad de eso, de las posibilidades gasíferas de Venezuela, que Colombia estuvo presionando durante mucho tiempo hasta que se construyó en conjunto el gasducto Antonio Ricarte, Colombo venezolano, y bueno, ellos comenzaron, estando tan interesados, ellos comenzaron a suministrarle gas a Venezuela, contando con que en el momento en que Venezuela terminara de desarrollar su yacimiento, revirtiera el flujo y alimentara una red de consumidores de gas gigantesca que tiene Colombia. Colombia tiene más de 100 ciudades y pueblos gasificados. Venezuela tiene gasificadas 3 o 4 ciudades. Caracas muy parcialmente. Valencia, Puerto Cabello, Maracay, Puerto La Cruz. 4 o 5 ciudades que tienen gas directo. O sea, gas que viene de tubería. Aquí todavía se consume en la mayor parte del país gas de refinería, GLP, se llaman, o sea, propano, metano, sí, propano, etano, que fundamentalmente propano, que llaman GLP, gas licuado de petróleo, y que se venden bombonas. Bueno, siendo esa potencia. Bueno, fíjate tú cómo es el caso. Bolivia, que es un exportador de gas a Argentina y a Brasil. Argentina ya pronto no será por vaca muerta, pero a Brasil todo tiene, sobre todo en esa zona donde no llega la producción gasífera brasileña. Bolivia está consciente de que tiene que mantener su compromiso con sus clientes gasíferos en el sur, pero ya sabe que en el 2027 se le va a acabar su reserva gasífera. Y ya ha venido a Venezuela a garantizar que por el gasducto Colombo venezolano, el gas venezolano llegue al Pacífico y directo y pase pues a Bolivia, pues, por vía Perú, Argentina. Bueno, entonces, esta es la importancia que tiene el gas. Las compañías inglesas no están, esas, ni Shell ni British están metidas en el conflicto por el otro lado. Y no están, bueno, ellas están buscando más bien acuerdos precisamente por la importancia gasífera fundamental. Santiago. Ajá. Carlos, Santiago. si me permite, me gustaría hacer una pregunta para cerrar ya el programa casi, pero vamos a cambiar de continente. No sé si está usted enterado del acuerdo que están a punto de firmar, o que según parece ha firmado Estados Unidos con Ucrania, para la explotación de tierras raras, que al final no solo son tierras raras, sino son las explotaciones de petróleo y gas que están en activo hoy en día, las que se conocen y las que futuras. Y no solo eso, no podrán vender ningún tipo de materia prima a otros países sin una consulta de un grupo regente de 5 personas, de las cuales 3 serán norteamericanas, o sea, estadounidenses, perdón, y con derecho total de veto. ¿Qué opina usted de estos acuerdos? Es destrozar la industria de minería y petróleo de Ucrania directamente. No son acuerdos, es una imposición imperial. Eso no es un acuerdo. Es una imposición imperial de acuerdo con los intereses norteamericanos y punto. Incluso un acuerdo imperial y entre imperios, porque en eso ahí hay un reparto con Rusia también. Yo me cojo esto y tú te coges aquello. Entonces, bueno, ahí está. Eso ya es, ahí está completamente mucho más claro la cuestión imperial, pues. Tanto en Ucrania como en Venezuela, es más o menos lo mismo. Por eso se lo preguntaba, porque yo creo que Estados Unidos, si pudiera
imponerle a Venezuela un tratado de este tipo, indudablemente. Para Estados Unidos, el petróleo de Venezuela es de ellos, como usted decía, desde hace más de 100 años. Claro, ellos fueron los que lo descubrieron, ellos fueron los que lo desarrollaron y ellos fueron los que decidieron la nacionalización. Además, hay algunos venezolanos, sobre todo vinculados con la industria, que no les gusta mi enfoque. Y no les gusta porque, bueno, ¿qué eran ellos? Eran el gerente de la Shell, el gerente de la Gulf, el gerente del Standard Oil, etc. Bueno, pasaron a ser gerentes de una empresa estatal, pero con las concepciones privatizadoras, privatizantes del negocio y de entender al Estado como un ente aparte de ellos. Y entonces atacan a quienes defendemos a la nación venezolana como un todo, como estatistas. Nosotros que somos enemigos del capital, del capitalismo, del desarrollo. No se trata de eso. Se trata de que nosotros tenemos que tener una política energética y petrolera fincada en el interés nacional y no en los intereses del mercado, de que hay que bajar los impuestos, de que hay que facilitar el ingreso de capitales, que hay que minimizar la vigilancia y el control, ese tipo de cosas, y hay que crear empresas mixtas y que no hay que tener el 50% más uno, ni nada, si podemos tener empresas donde nosotros seamos el 20, el 15 o el 5 o el nada, solamente de cobrarles los impuestos y más nada. Entonces, que una planificación, bueno, ¿qué es lo que hicieron de la nacionalización para acá? El Ministerio de Minas e Hidrocarburos de Venezuela era una inmensa maquinaria de control y de certificación de las actividades de las transnacionales. En cada pozo venezolano había un fiscal de hidrocarburos que decía, mira, la regalía es el 16%, ¿no? 6,6. Eso significa de que cada 6 barriles, uno es mío. Bueno, y había en cada pozo un fiscal. Dice, no, salieron 60 barriles, 10 son míos. Y eso es diariamente. Ese inmenso mecanismo, la Oficina Técnica de Hidrocarburos, que estaba compuesta por cientos de ingenieros petroleros venezolanos, vigilantes de la actividad de las transnacionales, fue liquidada. Bueno, ¿para qué nos vamos a estar controlando? Si ahora es PDVSA misma, somos nosotros mismos. ¿Para qué va a haber un control del ministerio? Es un no, porque no son los mismos intereses. Y porque se desarrolló un interés de producir por producir y olvidarse de cualquier otra perspectiva que desde los años 70 es evidente que el rendimiento por barril de la producción petrolera es cada vez menor, ¿sí? En el sentido de que aumentan los costos y al aumentar los costos lo que sufre más es la participación nacional y que nuestros yacimientos están, la inmensa mayoría de ellos, en declinación, que necesita recuperación secundaria, que necesita, quiere decir, más perforación, más inyección de vapor, más inyección de agua, más perforación de pozos, para lo que antes se sacaba con un pozo, ahora se tiene que sacar con 10. Y en una tasa mucho menor. Entonces, todas esas cosas se obvian porque se toman decisiones meramente empresariales, como por ejemplo eso de, bueno, si estamos produciendo 3.100.000 barriles diarios y estamos exportando los crudos, ¿por qué no compramos refinerías en los mercados de consumo? Y así fue. ¿Qué pasó con las 3 primeras refinerías que se compraron? Nosotros exportábamos a Alemania, Gelsenkirchen, por cierto, fue el sitio donde están las 3 refinerías. Exportábamos a Alemania petróleo que en ese momento costaba $14. Cuando adquirimos, o sea, recibíamos $14 netos. Cuando adquirimos las 3 refinerías, por la vía del netback, del retorno neto, después de 16 pasamos a recibir $10. Es decir, nosotros enviábamos el crudo, la refinería nuestra allá refinada, asumía los costos y nos devolvía $10. O sea que, además de que pagamos $400 millones por esas 3 refinerías. ¿Qué pasó al final? Que tuvimos que venderlas. Mira, yo era embajador en Rusia cuando Rafael Ramírez, presidente de PDVSA, que estábamos escaldados con la refinería de Alemania, le ofreció al
presidente ruso que estaba a un presidente de una compañía rusa allá en Rusia, una de las grandes compañías le ofreció, te vendemos, ustedes, Lukoil, ustedes venden petróleo a Alemania y quienes lo compramos somos nosotros. Le vendemos la refinería. Y Lukoil dijo que no. ¿Por qué? Porque tener la refinería no es ningún negocio. Yo vendo mi petróleo a $10 y recibo mis $10. Si yo compro la refinería, asumo los costos de refinación. Bueno, eso se hizo con 17 refinerías. De eso quedaron 5 de Citgo. Después quedaron, una de ellas fue vendida, pero todas se intentaron vender. Peor aún, por ejemplo, la de Curazao ni siquiera la compramos, la arrendamos y le pagábamos a Curazao para procesar el crudo venezolano. Y además de eso, durante todo ese tiempo, estuvimos reparando una refinería que fue construida en 1920. Nosotros la arrendamos en el 80 y del 80 al 2000 la convertimos en una tacita de plata y luego se la devolvimos a su dueño. Tremendo negocio. Y la refinería de hoy es una tremenda refinería no es la refinería que se fundó en 1920. Es una refinería moderna que modernizó PDVSA, pero que ya no pertenece a Venezuela. ¿A quién pertenece? Esos son los negocios que proclaman los negocios, los que ven a PDVSA como un negocio privado. Porque en esos negocios privados, desde luego, que hay participación privada. Y participación privada de lado y lado. Entonces hay riquezas que están allí en Liechtenstein y en Andorra que vienen de esos negocios. Sí, hay mermelada, como dicen en Colombia, repartida para todos lados, ¿no? Carlos, te tenemos que dejar, y agradecido por el tiempo que dedicaste para esta entrevista. Todo el que nos está viendo en este momento, deje su like, su comentario también. Y también agradecido a vos, Santiago, por también compartir esta velada, esta entrevista tarde-noche por aquí por Europa y tardecita, mediodía por Venezuela, donde está Carlos. Y bueno, saludos para vos, Carlos. Espero que estés bien. Saludos, pues. Gracias, siempre a orden. Saludos para vos, Santiago. Saludos, Bruno. Esto. Sí, obvio. Ahora te lo pasamos. No te Pues saludos para Bruno y saludos a usted, Carlos. De verdad, un placer, una eminencia en los temas de petróleo y un placer aprender con usted. Lo he pasado muy bien. Hasta la próxima. Nos vemos. Yo, si me permite, voy a despedirme solo hasta las 11 de la noche, porque estará Adrián Celaya, como siempre, en su programa de hoy. Encantado de estar con todos vosotros y hasta el próximo día. Chao. Hasta luego, pues. Saludos, Bruno. Saludos, Santiago.